Hola, buenas tardes alumnos. A partir de ahora nos vamos a manejar así, con videos explicativos, ¿sí? Es algo que hago en todos los cursos que estoy en las diferentes escuelas, pero con ustedes no lo alcancé a hacer porque, bueno, las actividades anteriores eran relacionadas a ese y no vimos nada de matemática, pero ahora sí. Y voy a empezar explicando un par de temas con respecto a los gráficos que pedí, ¿sí? En la primera actividad, que es la que, bueno, es la que van a arrancar a hacer, hay un mini trabajo de investigación sobre las pandemias, ¿sí? Las epidemias en realidad que azotaron a la Argentina, ¿sí? Esta no es ni la primera ni la última, ¿sí? El COVID-19. La más reciente fue en el 2009, me parece, a fines de abril, y fue la gripe A, que se la conocía comúnmente como la gripe porcina, ¿sí? Se tomaron, si bien no fue de la misma gravedad que es ahora el COVID, sí se tomaron algunas medidas de prevención que se relacionan con las de hoy en día, como por ejemplo cierre de escuelas, ¿sí? No el tiempo que está llevando y que va a llevar esta cuarentena, pero sí se tomaron ese tipo de medidas. Bien, entonces les doy un gráfico para analizar, eso es fácil, tienen que contestar unas preguntas y después les pido realizar un gráfico de líneas múltiples, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a ver ahora? Cómo realizar un gráfico de líneas simple, ¿sí? Yo voy a poner esto para el video y voy a rellenar el cuadro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, estas son las diferentes provincias y esto, películas, ¿no? Avengers, El Origen, la que trabaja Leonardo DiCaprio, que entran a los sueños, y la película animada Coco. Y lo que voy a poner acá es la cantidad de gente, ¿sí? De cada provincia que fue a ver dichas películas, ¿sí? Así que pongo esto y las escribo. Bien, ahí ya puse los números de personas que fueron a ver las diferentes películas. Y ahora el ejercicio, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es cómo realizar un gráfico de línea simple, ¿sí? Me dice realizar un gráfico de línea simple para la película Avengers. ¿Cómo se hacen este tipo de gráficos? Lo que primero tenemos que hacer, y marcar en realidad, son los ejes cartesianos, ¿sí? Recordemos, ustedes lo conocen con ese nombre, recordemos que era una línea, ¿sí? Una recta vertical y otra horizontal que cortaban de una forma muy particular, ¿sí? Eran rectas perpendiculares. Significa que cuando cortan forman cuatro ángulos, ¿sí? De 90 grados. Entonces, primero vamos a arrancar haciendo eso, por un lado. Por otro, me dice que realice un gráfico de línea siempre para la película Avengers. Es decir, tengo que marcar en mi grafiquito, ¿sí? Eh, la cantidad de gente que fue a ver la película, ¿sí? De cada provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Misiones. Entonces, en este eje de acá, en el que está en el piso, en forma horizontal, voy a marcar las provincias. Mientras que en el que está vertical, ¿sí? Voy a marcar la cantidad de gente que fue a ver dicha película. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar esas rectas, ¿sí? Y después, bueno, les voy a ir comentando que vamos a seguir realizando, ¿sí? Le voy a poner esto y hago las rectas. Bien, acá ya realicé los ejes cartesianos en el eje que está acá, ¿sí? En el piso, por así decirlo, el horizontal, están las provincias, mientras que en el vertical voy a indicar la cantidad de personas que, bueno, fueron a ver dicha película. Estamos con Avengers, ¿sí? Claramente son números a modo de ejemplo, ¿no? Sabemos que en realidad fueron muchas más personas. Ahí me indica 500.000, pero bueno, sabemos que son muchos más. Entonces, acá voy a marcar las provincias. Buenos Aires, lo podemos hacer en el mismo orden que están en el cuadro o si quieren no seguir ese orden, no pasa nada. Pero bueno, lo ideal sería que sigamos ese orden, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Misiones. Entonces lo anoto acá. Buenos Aires, acá Córdoba, San Luis y por último Misiones. Bien, ¿cómo sigue esto? Ahora tenemos que marcar en este eje vertical la cantidad de personas, ¿sí? Fíjense, yo acá abajo fui de a 5 cuadraditos, ¿sí? Para que sea más prolijo, yo pueda escribir las provincias.
eh, ustedes pueden ir cada cierta cantidad de cuadraditos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pueden ir de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Pero si elegimos una unidad, como por ejemplo yo acá elegí de ir de a 5 cuadraditos, tengo que respetar esa unidad en los que sigue, ¿sí? Si de acá a acá voy a 5, de acá a acá también, y así sucesivamente, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, en los números eh, voy a ir de 2 en 2 cuadraditos, ¿sí? Y ahora bien, si yo les pregunto, viendo este cuadro, ¿de a cuántas personas creen que voy a ir? ¿De uno en uno? Y no, porque necesitaría 500 hojas, ¿no? Pegar arriba para llegar a estos numeritos. Entonces de uno en uno no voy a ir nunca. De 100 en 100, ahí hicimos un avance grande, pero sigue siendo chiquito porque del 100 hasta que llega a un 150.000, fíjense, el más chiquito es 150.000. ¿Cuántos cuadraditos voy a tener que necesitar? Un montón. Entonces no puedo agarrar ese número, sigue siendo chiquito. 500 tampoco, 1000 tampoco, porque imagínense hasta que llega al 150.000. Entonces, ustedes capaz que piensan, bueno, eh, tenemos que ir de 100 en 100. Ahí de 100 en 100.000, ¿no? Y ahí yo les diría, bueno, ahí ya nos fuimos un poco de mambo. Sería demasiado, ¿sí? Imagínense que tengo 150.000, si voy de 100 en 100, llego al toque al 500, sería muy, muy rápido. Entonces, nos fijamos que podemos ir de 50 en 50.000, ¿no? ¿Se puede ver eso? Nos fijamos que todos estos números son múltiplos de 50.000. Entonces, esa es la medida que voy a tomar. Y como me dice de solamente la película Avengers, es por eso que estoy fijándome en esta columna sola, ¿sí? No le estoy dando... no le doy importancia a la película El Origen y Coco, porque me lo indica el ejercicio. Entonces, voy a ir de a dos cuadraditos de 50 en 50. ¿Sí? Voy a anotar y después voy a marcar los puntos. Le voy a poner stop y escribir los números en este eje. Bien, ahí ya marqué eh, la cantidad de personas. Fui de 50.000 en 50.000 y cada dos cuadraditos para que me quede un poquito más prolijo. Eso ya van ustedes, ¿sí? Pero lo mismo de acá. Si vamos de en dos, si yo tomo como la primera unidad dos cuadraditos, tengo que seguir de esa forma, ¿sí? No puedo ir de acá a acá, que son dos cuadraditos de 50.000, y después irme 5 cuadraditos arriba y marcar 100.000. No, ahí estaría mal, ¿sí? Bien, y ahora lo único que hay que hacer es fijarnos los números, ¿sí? De la columna Avengers, ¿no? Me dice que en Buenos Aires la vieron 500.000 personas. Entonces, yo voy a marcar en negro. Siempre es preferible hacerlos con diferentes colores, ¿no? Lo voy a marcar acá. Un puntito negro. El origen con un puntito violeta. Y Coco con verde. ¿Sí? Lo voy a hacer con esos colores. Vamos con el negro que representa Avengers. Y me dice que en Buenos Aires la vieron 500.000 personas. Entonces me voy a mi grafiquito y me voy hasta a donde dice Buenos Aires. Y voy a marcar un punto. ¿En dónde? En el 500.000, ¿sí? Que eso me va a indicar justamente que en Buenos Aires la vieron 500.000 personas. Y ya está. Ahora lo que tendría que hacer es marcar. Esto es preferible hacerlo después de graficar las líneas, ¿sí? Porque después, una vez que marcamos los puntos, hay que unir. Lo que hay que hacer después es aclarar qué representa este punto, ¿no? 500.000. Acá se ve claramente que es ese número. Pero hay ocasiones en donde, por ejemplo, ¿qué pasa si el punto me queda acá? Si en vez de decirme 500.000 me decía 470.000. Y tendría que haber marcado por acá. Y ahí estaría bueno aclararlo, ¿sí? Pero lo hacemos después. Vamos a Córdoba. Me dice 250.000. Entonces, voy a Córdoba, ¿sí? Y voy a marcar el puntito en donde aparece el número 250.000, que me indica la cantidad de personas que fueron a ver dicha película en esa provincia. Y listo, lo mismo con San Luis y Misiones. San Luis veo que fueron un poco más, 450.000. Me paro en San Luis y voy hasta el 450.000. ¿Sí? Y ahora a Misiones me dice 150.000. ¿Sí?
Seguimos en la columna de Avengers. 150.000. Me paro en misiones y voy hasta el 150.000 y marco mi puntito. Y ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es un gráfico de línea, ¿no? Entonces, tiene que haber líneas. Por lo tanto, empezamos a unir los puntos en el mismo orden que los fuimos marcando, ¿sí? No voy a agarrar este punto y unirlo con este de acá. No, tiene que ser en orden. Yo el primero que marqué fue este, el segundo, este de acá. Entonces los uno. Listo. Después de este marqué este puntito de acá. Los uno. Y después de este puntito marqué el de acá. Y ahí está. Tengo mi gráfico de línea simple. ¿Sí? Es simple porque me pide solamente de una película. Armar un gráfico con respecto a una sola columna o fila. Pero en el múltiple, que es lo que vamos a ver después, voy a hacer el de los tres simultáneamente. Siguiendo el mismo procedimiento de acá, no va a cambiar eso. Y ahora, como les dije antes, vamos a marcar en los puntitos la cantidad de personas, ¿sí? En este de acá era 500.000. En este de acá era 250.000. En este de acá 450.000. Y acá 150.000. A ver, ¿cuál es la idea de este gráfico? Que represente el cuadro de arriba. Es decir, al yo ver esto, ¿sí? Llegar a los mismos resultados que este cuadro de arriba. Por ejemplo, esto me indica las provincias y la cantidad de personas que vieron dicha película, ¿no? Avengers. Entonces, en Buenos Aires la vieron 500.000, en Córdoba 250.000, en San Luis 450.000 y en Misiones 150.000, ¿sí? Acá puse todo el número completo. 150.000. La idea es eso, que viendo este gráfico pueda llegar al cuadro de arriba, ¿sí? Ahora vamos con gráfico de línea múltiple. Bien, acá me armé mi otro grafiquito y voy a tomar las mismas medidas, ¿sí? De 50.000 a 50.000. ¿Por qué? Ahora tengo que hacer un gráfico de línea múltiple. No lo escribí acá arriba el ejercicio, pero bueno, yo lo que les pedí en el trabajo de la gripe porcina es que hagan un gráfico de línea múltiple. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es no solamente fijarnos en la película Avengers, sino también en el origen y Coco. Y para eso vamos a utilizar colores. Yo lo que voy a hacer es marcar acá abajo. Estaría bueno hacerlo ya que la persona que lo vea decir, bueno, a ver cada color qué película se identifica, ¿no? Entonces, con la línea negra voy a identificar Avengers. Con la verde dijimos que era Coco. Y con la violeta, el origen. Bien. Y tomo las mismas medidas, ya que los otros números no son todos múltiplos de 50.000. Se alcanza a ver que acá hay un 120.000. No, en ningún momento aparece. 360.000 tampoco. Pero vamos a hacer unas aproximaciones. Yo no pido que esté perfecto. Ahora lo van a ver igual. Yo lo voy a explicar. Se los voy a mostrar. Así que bueno, vamos a arrancar como hicimos antes con la película Avengers. Entonces, le pongo stop al video y marco Avengers ya que lo hicimos en el anterior ejercicio, ¿no? Así que pongo stop y lo paso acá. Bien, acá marqué el de Avengers. No puse los números y les explico por qué. Porque vamos a hacer lo mismo con el origen y Coco. Y tal vez si yo escribo un número, después cuando trace las líneas que corresponden al origen y la película Coco, se chocan con esos números. Entonces eso lo marco después, bien prolijito. Ahora, vamos con el origen. Y hacemos exactamente lo mismo. Agarro el color violeta, que es con el que lo identifiqué, y marco los puntitos de la misma forma que hicimos el anterior. Entonces veo que en Buenos Aires la vieron 350.000 personas. Acá está, marco el puntito en 350.000 que corresponde a Buenos Aires, ¿sí? Me fijo que esté todo en línea y ahí lo marco. Y ya está. Ahora voy a Córdoba y me fijo que lo vieron 250.000. Perdón.
el origen, acá, 475.000 personas. Y ahora me voy a Córdoba y fíjense, de 400.000 salto a 450.000. Justo, y de 400.000 salto a 500.000. Y justo en la mitad, entre 450.000 y 500.000, ¿qué número se encuentra? El 475.000. Entonces, en la mitad de estos dos numeritos se encuentra la cantidad de personas que vieron el origen en Córdoba. ¿Se ve eso? Entonces la mitad sería acá. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es marcar el puntito alineado con Córdoba, que sería acá. Ahí marco el puntito. Este fue fácil, ¿sí? Justo cae, está sobre la línea de la hoja cuadriculada. Pero cuando analicemos el siguiente, que es 280.000, ahí ¿qué pasó? Esta es la cantidad de gente que fue a ver el origen en San Luis. Entonces acá tenemos el inconveniente, porque yo me fijo que del 250.000 salto directo al 300.000. Y en la mitad está el 275.000. Se puede ver eso, ¿no? Entonces el 280.000 estaría un poquitito más arriba, acá, ¿no? Y como les dije antes, lo vamos a hacer de forma aproximada, yo no pido que esté perfecto. Es por eso que después les voy a pedir que al final, en cada puntito, marquen la cantidad de personas que corresponde a dicho puntito. ¿Qué quiere decir? Me paro por acá, un poquito más arriba del 275.000. Ahí va a estar mi 280.000 con respecto a San Luis. Acá. ¿Qué fue lo que les dije? Que al final lo que vamos a hacer es, a este puntito, indicar la cantidad de personas que representa. ¿Sí? Porque está muy entre... no, está un poquito más arriba de la línea. Entonces, si yo lo veo así a simple vista, no sabemos qué número representa. ¿Sí? Y por último, Misiones. Me dice que 360.000. Me pasa algo muy parecido. Voy al 350.000, ¿sí? Y tendría que marcarlo un poquitito más arriba. Entonces lo marco. Poquitito más arriba, me voy hasta Misiones. Y un poquitito más arriba de 350.000. Yo al final tengo que indicar la cantidad de personas que representan esos puntos. Y al igual que antes, unimos. Ahí está. ¿Sí? Recordemos, unimos en orden. No tengo que unir el primero con el último. Bien, y después al final tengo que recordar, ¿sí? Veo mi cuadro, recuerdo cada puntito que número representaba y los anoto. Y lo mismo tengo que hacer con Coco. Entonces, agarro mi lapicera verde y Buenos Aires veo que la vieron 200.000 personas. Muy poquitos a comparación de las otras, ¿no? Lo marco acá al punto. No se preocupen, después escribimos los números que representan cada puntito. 120.000. Acá pasa lo mismo que antes, ¿no? Tenemos Córdoba y entre el 100 y el 150.000, en el medio está el 125.000. Entonces 120.000 estaría un poquitito más abajo. Lo marcamos de forma aproximada. A ver, siempre lo ideal sería que busquemos un múltiplo de todos, pero se nos haría muy largo, ¿sí? Como los números son muy grandes, si buscamos un múltiplo común entre todos, un múltiplo común, no, un divisor común mayor entre todos, se nos va a ir, necesitaríamos muchísimas hojas. Es por eso que recurrimos a esta aproximación, por así decirlo, ¿no? Mientras después especifiquemos qué número representa cada punto, no pasa nada. 300.000 y 500.000 acá ya son números más redonditos, ¿sí? San Luis 300.000, voy hasta el 300.000 y marco. ¿Ven que ahí está muy pegadito a este? Si yo ponía el numerito acá arriba se iba a chocar. Y después Misiones me dice 500.000. La vieron muchas personas en Misiones. 500.000 acá. Y listo, uno esos puntitos. En orden, como dije antes. Y ya está. Ahí ya terminaríamos. Este correspondería a un gráfico de línea múltiple. Y después este puntito con este de acá y ya está. Ahí está.
Entonces, el verde representa Coco, el violeta el origen y el negro Avengers. También estaría... Acá ya lo pusimos, ¿sí? Y ahora, después, le voy a poner... Ahora le pongo esto al video y escribo los numeritos. Y ahí ya está. Marqué a cada puntito, le escribí el número que le corresponde. Claramente con sus respectivos colores, ¿sí? Por las dudas. A lo que representaba la película de ellos los escribí con negro, al del origen con violeta y a Coco con verde. Entonces, así realizamos un gráfico de línea múltiple. De la misma forma lo tienen que hacer ustedes con respecto a la actividad que les mandé, que es realizar un gráfico de líneas múltiples teniendo en cuenta los datos que tienen con respecto a los casos, a la cantidad de casos que hubo en algunas jurisdicciones y también con respecto a los fallecidos. Entonces ahí se van a dar cuenta que hay 4.500, por ejemplo, en Buenos Aires y de fallecidos 200. Entonces, les tiro una idea, podrían ir de 200 en 200 o 500, pero 500 ya es mucho. Yo no iría, hasta ahí sería lo máximo para mí. Y después los demás números, si no calzan exactamente como hicimos acá arriba, lo ponemos de forma aproximada. Espero que se haya entendido.